con mucho gusto, con cariño, con admiración, con reconocimiento a todos los trabajadores petroleros. Que viva Pemex y que vivan los trabajadores petroleros de México. Saludo con cariño, reconocimiento también a nuestra gobernadora Rocío Nale, gobernadora de Veracruz, que además pues es una petrolera, no solo trabajó en Pemex, sino que además coordinó la construcción de la refinería Olmeca, secretaria de Energía, al doctor Américo Villarreal, también gobernador constitucional del estado de Tamaulipas. Américo, un hombre nacionalista y visionario también. A todo el equipo de Petróleos Mexicanos, Víctor, y a todo el equipo que está aquí, felicidades por su trabajo. A Luz Helena, secretaria de Energía, ya la escucharon. General Ricardo Trevilla Trejo, almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, y me da mucho gusto que esté con nosotros el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por muchas razones. La primera, 18 de marzo, no solo hijo del general, sino que toda su vida se ha dedicado a luchar por la soberanía energética. Segundo, porque nos enseñó allá por 1988 que la lucha por la democracia se construye con el pueblo de México. Cuauhtémoc Cárdenas debería de haber sido el presidente de la República en 1988, pero ese fraude electoral nos arrebató esa posibilidad, como nos las arrebataron también en el 2006 con el presidente López Obrador. Gracias, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por su lucha, por su historia, por lo que significa para el país y además por haber aceptado ser parte de este consejo que nos ayude a tomar decisiones sobre la visión energética de México y Petróleos Mexicanos. A todas y a todos, mexicanas, mexicanos, hoy recordamos una de las fechas más profundas y trascendentes en la historia de nuestra patria, el aniversario de la expropiación petrolera. Hace 88 años, la noche del 18 de marzo de 1938, México vivió uno de los momentos más decisivos de su historia. En miles de hogares del país, las familias se reunieron alrededor de la radio, en pueblos, ciudades, talleres, fábricas, y en el campo, el país entero guardó silencio para escuchar un mensaje que cambiaría el rumbo de la nación. Desde Palacio Nacional, el presidente Lázaro Cárdenas del Río anunció al país y al mundo entero que México expropiaba para su pueblo la riqueza de la industria petrolera que durante décadas había estado en manos de empresas extranjeras. Aquella decisión fue un acto de valentía histórica, fue un acto de enorme amor por México y por su pueblo, un acto de soberanía nacional. En ese momento, nuestro país enfrentaba presiones diplomáticas, amenazas económicas e incertidumbre. Las compañías petroleras extranjeras se negaban a reconocer los derechos de los trabajadores mexicanos y desafiaban la autoridad del Estado. El conflicto parecía imposible de resolver sin consecuencias graves para el país. Pero el general Cárdenas tenía una convicción clara: la soberanía de México no estaba en venta, se trataba del futuro de la nación. Creía además en los trabajadores mexicanos, creía en sus técnicos, creía en la inteligencia, la creatividad y la dignidad del pueblo de México. Y el pueblo respondió con uno de los gestos de solidaridad más conmovedores de nuestra historia. Familias humildes acudieron a respaldar la decisión nacional. Campesinos llevaron gallinas, maíz y frijol. Mujeres ofrecieron sus joyas. Niñas y niños entregaron sus pequeños ahorros. Obreros, comerciantes, maestros, estudiantes y trabajadores de todos los rincones del país se sumaron a ese momento histórico. México entero se levantó para defender su futuro, su dignidad. De aquella decisión histórica, que solo puede tomar un hombre valiente, nació una de las instituciones más importantes del México moderno, Petróleos Mexicanos, Pemex. Durante décadas
Petróleos Mexicanos fue una palanca fundamental para el desarrollo nacional. Con los recursos del petróleo se financiaron carreteras, presas, hospitales, escuelas, universidades, sistemas de riego, electrificación y grandes proyectos de infraestructura que transformaron la vida de millones de mexicanas y mexicanos. Gracias a la industria petrolera, México impulsó su industrialización, fortaleció sus finanzas públicas y construyó instituciones que permitieron ampliar derechos para generaciones enteras. Es cierto que durante años Pemex también representó corrupción y privilegios para unos cuantos. No obstante, en vez de sanear la institución de malas prácticas, a partir principalmente de 1988, el objetivo fue su privatización y la entrega del petróleo a privados extranjeros. Sí, en aquel 1988 del que hablamos, estaba el debate: o seguir por un camino de fortalecimiento de la industria petrolera nacional, de Pemex, o privatizarla y entrar de lleno al gobierno neoliberal, al periodo neoliberal. Se necesitó un fraude electoral para garantizar el neoliberalismo en México. Además, por si fuera poco, la corrupción fue mayor. Lo primero fue separar las empresas en subsidiarias, separar la empresa en subsidiarias, con el objeto de facilitar la entrada de privados. Después, privatizaron la petroquímica. Para inicios del siglo XXI, con Fox y Calderón, se llegó a sobreexplotar los campos petroleros para entregar la riqueza petrolera al extranjero y se abandonó el procesamiento de petróleo y de gas natural. En 2004, México llegó a producir más de 3 millones de barriles de petróleo al día, una riqueza extraordinaria que colocó al país entre los principales productores del mundo, aunque a costa de una sobreexplotación irracional. El barril de petróleo entonces, como hoy, alcanzaba los $100 por barril. Pero entonces, los excedentes petroleros entre 2004 y 2006 llegaron a los $10,000 millones por año, periodo de Fox. En 2007, Calderón recibió $12,000 millones y en 2008 cerca de $16,500 millones de excedentes petroleros. Su destino fue el apoyo a los grandes corporativos, privilegios de los altos funcionarios públicos y corrupción. Todo ello, solo para darse una idea, hubiese alcanzado para construir el equivalente a más de 3 o quizá 4 refinerías del tamaño de Dos Bocas. De ese tamaño fue el saqueo de los excedentes petroleros. Mientras el país producía millones de barriles diarios, muchas comunidades seguían viviendo en pobreza. Mientras el petróleo generaba enormes ingresos, esos recursos no se tradujeron en bienestar para las grandes mayorías. Pero el golpe más fuerte fue la reforma energética del 2013. Entrega total, mayor abandono y mayor endeudamiento. Pretendían que los privados produjeran petróleo y eso nunca llegó. Es así que durante el periodo neoliberal se impuso una visión que debilitó deliberadamente a las empresas públicas, argumentando incluso la capacidad del Estado mexicano para conducir sectores estratégicos. Y así avanzaron en su privatización. Si no pudieron más, también fue gracias a los trabajadores petroleros. Entre Calderón y Peña Nieto, aumentó la deuda de Pemex hasta superar los $100,000 millones, mientras se producía cada vez menos y se abandonaban las refinerías. ¿Cómo es posible que pueda endeudarse una entidad pública y al mismo tiempo producir menos y además tener la osadía de cambiarle el nombre a Pemex como empresa productiva del Estado? Endeudaron más, produjeron menos, abandonaron las refinerías y además le cambiaron en la Constitución el nombre a la empresa para ser empresa productiva del Estado. Se habló de modernización mientras se debilitaba la industria nacional. Se habló de eficiencia mientras se abría la puerta al entreguismo. Se quiso convencer al pueblo de México de que la riqueza de su tierra ya no le pertenecía. Pero México tiene memoria y México tiene dignidad. En 2019, con el inicio de la Cuarta Transformación, comenzó una nueva etapa en la vida pública del país. La recuperación de la soberanía energética, de la soberanía nacional y de la dignidad del pueblo de México. Inició también el rescate de petróleos mexicanos. Se redujo su carga fiscal, se combatió la corrupción que durante años había debilitado a la empresa, se detuvo la tendencia creciente de endeudamiento, pero también
se tomaron decisiones estratégicas para recuperar la capacidad industrial petrolera del país. Durante décadas se dijo que México ya no podía construir grandes obras públicas, que el Estado era incapaz, que todo debía depender de privados y del extranjero. México demostró lo contrario. La refinería Olmeca Dos Bocas, con capacidad para procesar 340,000 barriles diarios, es hoy una realidad. Fue construida por miles de ingenieras, ingenieros, técnicas, técnicos y trabajadores mexicanos, junto con la modernización del Sistema Nacional de Refinación y la recuperación de instalaciones estratégicas. Esta obra nos ha permitido avanzar hacia una mayor autosuficiencia en combustibles. Imagínense enfrentar la situación actual si no hubiéramos recuperado el sistema de refinación nacional. También se han recuperado plantas de fertilizantes para fortalecer el campo mexicano y reducir la dependencia del exterior en insumos fundamentales para la producción de alimentos. En 2024 comenzó una nueva etapa de este proceso histórico. Decidimos fortalecer la Constitución. Regresamos al 28 constitucional. 4 palabras. Las empresas públicas no pueden considerarse monopolios. Y con eso permitimos las nuevas leyes de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad. Hace justamente un año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación las nuevas leyes de petróleos mexicanos y de la industria petrolera y de la industria eléctrica. Gracias a ello, desaparecieron las subsidiarias. Hoy Pemex regresó a ser una sola empresa y vamos por varias de las filiales. Vamos a fortalecer nuevamente la empresa Petróleos Mexicanos. Hoy Pemex vuelve a consolidarse como una sola empresa pública al servicio del pueblo y de la nación. Dejó de haber subsidiarias y es una empresa verticalmente integrada. Hemos reducido la deuda de Pemex en tan solo un año en 13%. El pago a proveedores prácticamente alcanzó el 100%. Se transforman diariamente casi 1.3 millones de barriles de crudo en gasolinas y diésel. Se produjeron 25% más de fertilizantes en 2025, por mencionar solo algunos de los resultados. Hoy estamos aquí frente a las nuevas plataformas de Pemex, hechas por trabajadoras y trabajadores mexicanos. Sabemos que el futuro energético de la nación exige visión, innovación, responsabilidad y una visión de largo plazo de nuestra soberanía. En nuestro sexenio, como nos comprometimos, tenemos grandes objetivos. Uno, seguir avanzando con el fortalecimiento de Pemex y Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas. Y el otro, garantizar la soberanía energética de México, avanzando también en su menor impacto ambiental. Tenemos claro que garantizar la producción de energía que requiere el país significa fortalecer la soberanía. Si bien hemos reducido significativamente la importación de gasolinas, gracias a la construcción de la refinería Dos Bocas, la adquisición de la refinería Deer Park y el rescate de las otras 6 refinerías del sistema, seguimos importando 75% del gas natural que consumimos. Este combustible hace funcionar las plantas de generación eléctrica y nuestras fábricas. Por ello, el llamado para avanzar en la soberanía energética adquiere una enorme relevancia cada día en estos momentos. Significa avanzar en la soberanía energética, aumentar la producción nacional de gas natural, que es el siguiente objetivo, y las fuentes renovables de energía, además de seguir manteniendo la producción de petróleo y su procesamiento. Asimismo, vamos a seguir promoviendo el desarrollo de las fuentes renovables de energía. Nuestro país tiene uno de los mayores potenciales energéticos del planeta. No solamente la irradiación solar, la capacidad eólica, los recursos geotérmicos, sino también el petróleo y el gas natural. Así, la soberanía energética del siglo XXI consiste en aprovechar todos nuestros recursos naturales, tecnológicos y humanos, para garantizar el bienestar del pueblo y la fortaleza de la nación. Aprovecho el día de hoy, 18 de marzo, para reconocer a todas y todos los trabajadores petroleros de México. Detrás de cada plataforma, en el Golfo de México, detrás de cada refinería, detrás de cada ducto, hay mujeres y hombres que trabajan con valentía, muchas veces lejos de sus familias, sosteniendo con su esfuerzo una industria
que pertenece al pueblo y a toda la nación. Somos herederos del espíritu que nació aquella noche de 1938. Hace 88 años, el general Lázaro Cárdenas del Río confió en su pueblo. Hoy, 88 años después, seguimos confiando en nuestro pueblo, trabajando, construyendo, defendiendo su soberanía. Y cuando miramos nuestra historia, entendemos algo profundo. Los momentos más grandes de México nacen cuando un pueblo digno decide tomar en sus manos su propio destino. Por eso hoy, al recordar aquella noche histórica de 1938, reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo y con la patria. Que nunca más se entregue la riqueza de México, que nunca más se renuncie a nuestra soberanía, que nunca más se dude de la capacidad de nuestros trabajadores y nuestros técnicos. Y mientras exista un pueblo orgulloso de su historia, decidido a luchar por la justicia y el bienestar, México seguirá siendo una nación libre y soberana, una nación que camina con la frente en alto, porque el petróleo, el gas, el viento, el sol y la riqueza de nuestra tierra tienen un solo dueño legítimo, el pueblo de México. México no se vende, México no se entrega, México se defiende. ¡Que viva la soberanía energética! ¡Que viva el legado del general Lázaro Cárdenas del Río! ¡Que viva Petróleos Mexicanos! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.